Hola, hoy día vamos a hablar sobre los atacantes informáticos. Hay 3 factores que deben cumplirse para que un ataque suceda y sea exitoso. El atacante debe tener un motivo, una oportunidad y un medio para realizar el ataque. El objetivo del personal a cargo de la seguridad de una organización es eliminar o minimizar al máximo el segundo componente de este triángulo, la oportunidad. El atacante, quien podría tener un motivo y los medios para llevar a cabo un ataque, no debería tener la oportunidad para hacerlo, o la oportunidad debería costar tanto trabajo, de manera que no valga la pena para el atacante. Las oportunidades existen cuando las políticas de seguridad, procedimientos y mecanismos son débiles o no funcionan como deberían. Por ejemplo, una mala configuración de un firewall, contraseñas débiles y problemas similares. Tipos de atacantes. Para construir defensas apropiadas, efectivas y eficientes, necesitas saber quiénes son los potenciales atacantes. Por supuesto, esta información no siempre la podemos conocer por adelantado. Sin embargo, en la mayoría de los casos se puede tener una idea general del perfil del atacante. Un aspecto importante a considerar es que los atacantes no siempre son ellos. Podríamos ser nosotros, empleados de la compañía, administradores, contratantes, consultores y todos los que formamos parte de la organización. Este tipo de atacantes internos conllevan un mayor grado de amenaza que los atacantes externos, porque los atacantes internos tienen más privilegios, accesos físicos y lógicos a la infraestructura interna, aplicaciones de información. ¿Y cuáles son los motivos de un atacante? Los motivos son diversos: económicos, revancha, satisfacción o el deseo de poner a prueba sus habilidades. Lo importante, sin embargo, es que el motivo solo no es suficiente. Los atacantes necesitan los medios y la oportunidad para llevar a cabo un ataque. Métodos de ataque. Los ataques difieren en su sofisticación, efectividad y otras propiedades, pero todos los ataques pertenecen a uno de los siguientes grupos: ataques pasivos o ataques activos. Los ataques pasivos buscan aprender o hacer uso de información del sistema, pero no afectan los recursos o el sistema en sí. Por esta razón, este tipo de ataques son difíciles o imposibles de detectar. Los ataques activos afectan a los sistemas, recursos o sus operaciones. Estos ataques buscan alterar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. Etapas de un ataque. De forma general, los ataques tienen 3 etapas. Reconocimiento y recolección de información. En esta etapa, el atacante recolecta la información necesaria o que podría ser útil en las siguientes etapas del ataque. La segunda etapa, el ataque en sí. El atacante utiliza la información obtenida en la etapa anterior para llevar a cabo el ataque. Y la última etapa, la destrucción de evidencia. Después del ataque, el atacante podría destruir toda evidencia que podría ser usada en su contra. Algunos de los ataques comunes son: eavesdropping. Significa escuchar a escondidas las comunicaciones que se suponen son privadas. Eavesdropping es un tipo de ataque pasivo que afecta la confidencialidad de la información. Los protocolos de Internet regulares son canales de comunicación inseguros y están sujetos a este tipo de ataques, porque la mayoría de la información se transmite a través de la red en forma desencriptada. Por lo tanto, las contraseñas y otro tipo de información puede ser capturada por un atacante. Para protegernos de este tipo de ataque, basta con encriptar la información, de manera que si un atacante captura la información cifrada, no podrá entender su significado. Otro tipo de ataque es el análisis de tráfico. También es un tipo de ataque pasivo, pero a diferencia del ataque anterior, el objetivo no es ganar acceso al contenido de la información, tal vez porque éste está cifrado. El objetivo es obtener aspectos de la comunicación, como tiempo, frecuencia,
flujo, receptor y emisor. Es importante notar que el cifrado de datos por sí solo no protege contra el análisis de tráfico. Otro ataque es la ingeniería social. Este tipo de ataque envuelve la manipulación de personas para que hagan lo que el atacante desea, sin que éstas se den cuenta de las intenciones reales del atacante. La ingeniería social se puede realizar de diferentes maneras, pero el concepto central es explotar las cualidades o debilidades humanas para alcanzar un objetivo. Ego, intimidación y simpatía son algunos de los factores humanos que pueden ser explotados en este tipo de ataque. La única defensa contra este tipo de ataque es la concientización al personal sobre seguridad de la información y riesgos. Buffer overflow. Este tipo de ataques son tal vez los más primitivos y los más efectivos. En un ataque de buffer overflow, el sistema objetivo o la aplicación recibe más o diferentes datos de los que está diseñado para manejar, lo que generalmente resulta en un bloqueo del sistema o ejecución de una parte de los datos recibidos. Los datos enviados al sistema objetivo pueden tener código o instrucciones que al ejecutarse podrían resultar en un buffer overflow, facilitando de esta manera que el atacante gane acceso. Como administradores de seguridad, no podemos hacer mucho contra este tipo de ataques, pero podemos diseñar y administrar sistemas de manera que el riesgo resultante de un buffer overflow sea entendido, minimizado y controlado. Es deber de los diseñadores de software incluir pruebas de seguridad durante las etapas de desarrollo que permitan prevenir este tipo de ataques. Denegación de servicio, también conocido como DOS. Este tipo de ataques afectan directamente a la disponibilidad de la información y de los sistemas. Los ataques DOS agotan la disponibilidad de los recursos, sea el ancho de la red, número máximo de conexiones simultáneas, espacio en disco o memoria RAM. El objetivo es prevenir que los usuarios legítimos utilicen el sistema. Defenderse de este tipo de ataques es particularmente difícil debido a las vulnerabilidades propias del Internet y de la suite de protocolos TCP/IP. Algunas de las defensas para este tipo de ataques son el uso de routers, switch y firewalls. Spoofing. Se refiere al ataque en el cual la fuente de información, como paquetes de red o mensajes de email, son falsificados con intenciones maliciosas. Este tipo de ataques son usados usualmente para evitar filtros y controles de acceso. El método más efectivo contra este tipo de ataques es usar protocolos de autenticación criptográfica y firmas digitales. Hombre en el medio, o Man in the Middle Attack. En este tipo de ataque, el atacante está localizado física o lógicamente entre dos o más entidades que se comunican a través de una red, haciéndose pasar por una entidad parte de la comunicación, y participa activamente en ella. Las otras entidades creen que se están comunicando con el receptor indicado y podrían realizar las instrucciones recibidas del atacante o divulgar información confidencial al atacante. Este tipo de ataques son difíciles de proteger a menos que existan sistemas de autenticación criptográfica bien diseñados e implementados. Ataques de repetición. Son usualmente dirigidos contra mecanismos simples de autenticación, pero pueden ser usados contra protocolos criptográficos pobremente diseñados e implementados. Durante un ataque de repetición, el atacante intercepta y graba las sesiones de autenticación y luego las utiliza para ganar acceso no autorizado. Este tipo de ataques son ataques activos que se ejecutan después de ataques exitosos de Man in the Middle o eavesdropping. Hijacking. Las sesiones hijacking involucran tomar control de sesiones o conexiones ya establecidas con identidades asignadas y autorizaciones. Cuando el atacante secuestra una conexión,
Este obtiene la autorización y el nivel de acceso del usuario que inició la comunicación original. Los protocolos inseguros de red que no proveen autenticación continua y que no usan algoritmos criptográficos para proteger la confidencialidad e integridad de los datos transmitidos son especialmente vulnerables a este tipo de ataques. Ataques de fuerza bruta. Estos ataques son usados en contra de contraseñas, llaves criptográficas y otros mecanismos de seguridad. En un ataque de fuerza bruta, el adversario realiza una búsqueda exhaustiva para encontrar la contraseña correcta o la llave criptográfica. La defensa contra este tipo de ataques es hacer que la cantidad de tiempo y recursos computacionales requeridos para llevar este tipo de ataques sean demasiado caros debido a la longitud de la contraseña o de la llave criptográfica. Ataques de diccionario. A diferencia de los ataques de fuerza bruta, en un ataque de diccionario, el atacante usa una lista de posibles contraseñas y llaves criptográficas para llevar a cabo la búsqueda de la contraseña o llave correcta. La defensa contra este tipo de ataques es usar contraseñas o llaves que tengan poca probabilidad de estar incluidas en esa lista. Es por eso que usar palabras comunes en cualquier idioma como contraseña es una mala idea. En resumen, en esta clase hemos aprendido los siguientes aspectos. Primero, los factores que deben cumplirse para que un ataque suceda y sea exitoso. Segundo, los tipos de atacantes. Tercero, los motivos y métodos de ataque. Finalmente, las etapas de un ataque y los ataques más comunes.